esta segunda parte de reglas para la iniciación grupal. Lo que se desprende de este trabajo es la necesidad que los que están caminando en la vida espiritual verdadera traten de comprender el aspecto de la lucha que se plantea entre los señores o los devas lunares, las vidas que podríamos llamar subhumanas, y aquellas vidas que están emergiendo, que es la vida del Señor solar. Tenemos que ir entendiendo que en la medida que la humanidad no modifique su actitud hasta el momento, en su mayoría, va a estar sujeta a la inercia, a la ceguera y a la esclavitud. Habíamos comentado también que hay muchas personas que no solo están controladas por alguna de estas formas, sino que son prisioneros de las tres formas, es decir, la inercia, la ceguera y la esclavitud. Por consiguiente, los maestros nos instan a hacer un estudio del triple hombre inferior y las energías de vida que tratan de controlarlo. El verdadero trabajo consiste en comprender también los sonidos de todos los seres. Y su clave reside en la habilidad de hablar el lenguaje del alma. Habíamos comentado la importancia del correcto hablar. Habíamos comentado que el manejar mal el verbo, que no desde el lado del intelecto, sino simplemente manejar la palabra lo más correctamente posible en función al sentimiento, en función a lo que siento debo de decir, para que se vaya armonizando el aspecto energético. Por lo tanto, el habla, llevada por el alma hacia adelante, el alma superior, el sentimiento, controlada por esa triada espiritual, hace que la persona vaya armonizándose y esta facultad, correctamente empleada, va imponiendo sobre las vidas menores control que conducirá a la liberación final, no solo de esas vidas menores, sino del propio caminante espiritual, que tiene que hacer un trabajo multifacético. Y con el tiempo llevará a esas vidas al reino de la autoconciencia. Este aspecto de la materia es aún muy poco comprendido por los hijos de los hombres. Por eso estamos haciendo este tipo de grabaciones, para llevar un poco más de luz a todos los caminantes que están con los distintos ángulos de las proposiciones de la nueva era. En una palabra, comprendamos, remarcamos, de no caer bajo el control lunar. Sabemos que son formas antiguas de las primeras épocas vinculadas a la evolución de este sistema solar y precisamente de esta dupla luna-tierra, tierra-luna. Sabemos que cuando estamos dominados por estas vidas, por este pequeño sistema de vidas lunares, no solamente esas vidas, sino las personas van a estar sujetas a esa ceguera o a esa ignorancia. Van a estar sujetas entonces a esa oscuridad. Cuando comenzamos a tomar autoconciencia, cuando comenzamos a lograr ese desenvolvimiento autoconsciente, vamos saliendo de este aspecto y vamos a pasar de la oscuridad a la luz. Y así estas vidas también van haciendo un desenvolvimiento autoconsciente. Este es un comentario, esto que estamos tratando es intención de los maestros que debe difundirse, pues los diversos aspectos de la vida de Dios son interdependientes y ninguno progresa hacia una mayor comprensión sin beneficiar a todo el grupo. Estamos hablando de reglas para la iniciación grupal. Tanto que se habla de la individualidad del grupo como debemos entender que las vidas están interligadas, están interdependientes. Hay una correspondencia en todos los aspectos. El universo está hecho así. Y eso debemos entenderlo. Y entenderlo con la demanda que implica esa interioridad, ese crecimiento interior. Es decir, un arduo trabajo le espera a la humanidad y a muchos que aparentemente dicen estar en el camino. Es una suerte de elementos que quizá lo puedan entender, pero de ahí a realizar los dos aspectos que estamos tratando será una tarea dura en cuanto
la persona se sumerja en aspectos de no comprensión, de inercia y de no captar realmente estos aspectos que estamos tratando. El aspirante sincero debe comenzar con la ordenada regulación de la vida, es decir, debe comenzar a trabajar aquello que sabemos vinculado al sistema del centro de conciencia, es el orden, la síntesis, la correcta síntesis, pero una síntesis inteligente, no esa síntesis que ahogan a la persona, y una síntesis mal expresada, una síntesis proveniente de una personalidad no integrada puede provocar fisuras en sí mismo, en las vidas subhumanas y en su propio grupo espiritual. Por lo tanto, el concepto de síntesis hay que tenerlo correctamente elaborado. También, en un momento dado, para determinadas conciencias, hace algunos años, se habló del correcto control del tiempo, con todo lo que ello proviene, es decir, orden y un correcto uso del tiempo. Esto es relativamente válido y quizá podríamos procesarlo en una validez de tipo social. Y cuando estamos trabajando debemos discernir entre lo social y lo espiritual. Cuando nosotros hablamos de lo espiritual tenemos que hacer abstracción del tiempo. Tenemos que entender esos dos aspectos. En una palabra, lo importante es la eliminación correcta de todo lo secundario. La gente todavía no entiende cuáles son las fuerzas que lo están dominando dentro del planeta, no lo entiende y de repente comenta de esas cosas que lo dominan con una aparentemente ingenuidad o pureza, porque no ve que detrás de ciertas cosas de la vida, estoy hablando de repente de lo social material, en el fondo hay ciertos dominios y condicionamientos. También el caminante espiritual debe tener una actitud correcta, una correcta aspiración, es decir, tiene algo que ver con la pureza, en algún sentido, es decir, cuál es el móvil que lo impulsa a ese cambio. En algún momento lo tendrá que hacer, pero mientras la persona esté con indecisiones, debería tener cuidado cómo va manejando los aspectos del querer indagar aquello que entendemos por nueva era, que en realidad no es nueva era, sino que es una reprogramación divina del pasado. En una palabra también, la adhesión a las reglas, que no son en sí, como dicen los maestros santos, impuestas, son proposiciones, elementos, muletas para que el hombre pueda caminar. Por ejemplo, ¿cuál es una regla? Inofensividad. Para el correcto, si no es una regla impuesta, si nosotros adoptamos esa regla, por ejemplo, estoy hablando de una de las tantas y tantas reglas. Es decir, para eso tenemos que ceder en nuestra personalidad a veces conflictiva y agresiva. De ahí que tenemos que ser cada vez mejores, es decir, exquisitos espirituales, que está más allá del estatus y del tipo de nivel económico que cada uno tenga. En una palabra, el hombre debe ser un príncipe caminando por la vida, un señor, lo mismo que la mujer, una dama o una señora, que al final de cuentas, si podemos lograr que la vida o que las horas de la vida transcurran con esa capacidad de ser un señor o una dama, nos vamos a sentir mejor. Y no está dado, repito, por lo que tenemos, sino por lo que somos, por lo que intentamos ser a cada instante. Una de las claves de la espiritualidad es ser. Esos son uno de los medios que nosotros podemos utilizar, lo que va a conducir al gradual refinamiento de nuestras estructuras. Es decir, por un lado tenemos una purificación y por el otro lado, con el trabajo, aquello que ustedes conocen como el oficio del Cristo y el trabajo que realiza nuestro equipo, quebrar estructuras y dejar paso a estructuras nuevas. Todo el contexto del trabajo que venimos haciendo entre la Escuela del Despertar y el trabajo vinculado a los maestros, que no vamos a entrar en detalle para no herir la susceptibilidad de otro tipo de trabajo, hacen que nosotros, por un lado, refinemos los vehículos y por el otro lado generemos estructuras presionando sobre las estructuras arcaicas, que tienen que ver con otras etapas de la evolución, más que con otras etapas de la evolución, con otras etapas de la involución. El mundo hoy se halla en los sectores de la agonía. Así como para el alma evolucionante, el momento de mayor desarrollo es frecuentemente el más doloroso, si la captación está a la altura de la oportunidad. Así también lo es para el mundo evolucionante.
A quienes poseen visión interna y comprensión intuitiva, se les ofrece la oportunidad de ayudar a esa captación y llevar al desesperado mundo, profundamente envuelto por la oscuridad y la angustia, un paso más cerca de la luz. El trabajo que deben realizar consiste en tomar el conocimiento que posee cada uno y ajustar su aplicación a la necesidad del mundo y a la necesidad de su propia alma que está clamando por esa liberación. Tenemos que hacer hincapié en dos aspectos del trabajo. No, de repente, ver solamente su aplicación a aquello que es el elemento social, el elemento ecológico, el elemento material, sino no olvidar, porque acá podemos entrar en los espejismos, y no nos olvidemos que muchos maestros ascendieron de repente con un servicio relativo en lo que se refiere a la necesidad del mundo, aunque lo hayan hecho en otras etapas de su vida. Sin embargo, cada uno está ascendiendo de acuerdo a sus armas y de acuerdo a los elementos. No todas las proposiciones de vida son iguales y ascienden de la misma manera, pero sí que en algún momento dado de la historia los maestros enfatizan y promulgan el servicio a esa necesidad de la raza. Pero repito, y no hay que soslayarlo, porque es el mal manejo de algunos discípulos soslayar aquello que es el encontrarse a sí mismo con esa alma superior en la dimensión cósmica, en la dimensión atemporal. No podemos perder la visión de la fuente y llegar a esa fuente de la cual nos hemos alejado. Por lo tanto, el trabajo se presenta como dual. El trabajo se presenta con una capacidad de discernimiento muy importante, por lo cual la humildad, el bajar los tonos de la personalidad agresiva y conflictuada es uno de los caminos que cada uno tiene que rever, que cada uno tiene que manejar. Y sabemos que hay algo fundamental para llegar a esto, la intuición. En el corazón de cada uno está oculta la flor de la intuición, y que debemos depender de ella. Y ningún hecho de la vida, ningún hecho cósmico, revestido con una forma apropiada, dejará de ser reconocido y comprendido, a menos que tengamos intuición. Es decir, vamos a comprender todos los hechos. Vamos a comprender esa eternidad, esa vida, siempre y cuando desarrollemos los aspectos sutiles y abstractos de la mente. Es decir, crezcamos a través de aquellos valores para poder pasar a los niveles sutiles. La vida no es solamente aquello que se ve y se mide, la vida está mucho más allá, la vida está en la supradimensión. Nosotros sabemos que todas las ondas electromagnéticas, magneto-hidrodinámicas, las formas energéticas sutiles, las tantas y tantas formas de energía no se ven, sin embargo se manifiestan como hechos convertidos a través de lo que vemos en una pantalla de televisión, en una computadora, en tantos y tantos aparatos médicos, en tantos y tantos elementos que condicionan la vida humana. Esas formas energéticas no se ven, pero existen. Por lo tanto, nosotros tenemos una vida suprafísica que existe, y que en esa vida suprafísica se encuentra también el misterio de muchas cosas que hoy son incomprensibles, y que lentamente, a medida que avancemos, a medida que vayamos entrando a niveles sutiles del plano físico-etérico, vamos a tener la respuesta a muchas cosas, más la cantidad de seres que van a aparecer en la Tierra como niños primeramente, nos va a dar el cambio fundamental que es necesario para toda la vida, para todo ser evolucionante en este planeta y para la evolución del universo también. Todo está interligado. Es conveniente también que el caminante espiritual recuerde que los cambios fundamentales en el plano físico son imprescindiblemente resultado de causas sutiles, internas, emanentes de la conciencia divina. Y por lo tanto, de un plano que no es el físico, es lo que estamos tratando. Las enormes e inusitadas perturbaciones que tienen lugar en los reinos de la naturaleza, el hombre las atribuye a otros hombres o a otras fuerzas generadas, y por supuesto a desfasajes
de la condición y ambición humana. Esto es en parte cierto, pero en general, grandes acontecimientos ocurridos en los planos internos, donde existe un nivel de conciencia avanzada, que va conociendo lentamente el discípulo, podríamos considerarlo como el elemento que da como resultado el cambio. Y por supuesto, aquellos equipos de trabajo, aquellos campos de fuerza que desde hace algún tiempo están trabajando en determinados momentos, algunos con un ritmo permanente, para quebrar esos hechizos que están dentro de la vida humana. Dicen los maestros que el mal que infligen a la tierra algunos malignos hombres o miembros de la familia humana es el efecto de la respuesta a veces a las energías que afluyen e indican su maldad básica y rápida reacción a todo lo que es contrario al bien. Es decir, que esa energía divina está provocando la activación también de la maldad, y eso es lo que estamos viendo en el mundo, el aniquilamiento del cerebro. Entonces todo esto, esas formas energéticas, es lo que hablamos siempre, por la cual la juventud no tiene respuesta a estas formas de energía, hace que se recluyan, no luchen, se queden en aquello que habíamos tratado anteriormente, en una ceguera, en una inercia, y se recluyen justamente en el cigarrillo, el alcohol y la droga. Este es el grave problema. Si toman una actitud de repliegue, en lugar de tomar una actitud de defensa, que es crecer espiritualmente y hacer servicio a la humanidad. Y también considerando lo que habíamos hablado, la parte dual que enfatizo yo, como un miembro también de la jerarquía, que estoy trabajando a niveles físicos, y cada uno de nosotros pone el tinte. Yo enfatizo siempre, a raíz de haber comprendido las capacidades, necesidades y argumentaciones filosóficas espirituales de los grandes maestros. Donde quiera que se enfoque la conciencia, allí se producirá un punto de gran énfasis e importancia de los acontecimientos actuales, lógicamente en términos de percepción y respuesta humana. Las guerras mundiales y sus inevitables consecuencias, buenas y malas, se considera que atañen principalmente a la humanidad. Esto en realidad ha sido en un pequeño porcentaje. La humanidad sufre y experimenta como resultado de acontecimientos internos y la conjunción de fuerzas subjetivas y energías que afluyen, que da como resultado el cambio. Lógicamente no es posible presentar, dicen los maestros, un verdadero cuadro de sucesos y acontecimientos internos producidos en la vida de nuestro ser planetario. La actual situación es simplemente la concreción de la reacción y la respuesta de la humanidad hacia grandes acontecimientos iniciadores y paralelos que involucran a los grupos que vamos a mencionar. Primero, el avatar inmanente y su relación con el Señor del mundo. Segundo, los señores de la liberación, enfocados en su elevado lugar. A medida que adquieren conciencia la invocación de la humanidad y su actividad con los tres Budas de actividad, de la cual el gran concilio de Shambhala y la jerarquía planetaria. El Buda y sus discípulos, a medida que colaboran en forma unida con el Cristo es su expresión, es decir, el Buda, Maitreya y posiblemente los instructores a través del Bodhisattva, incluyendo por supuesto a Jesús el Cristo, sus discípulos y los maestros de sabiduría. La jerarquía, personificación del quinto reino de la naturaleza y su relación atractiva y magnética con el reino humano, que está considerado el cuarto reino. Si cuarto reino el reino humano, quinto el reino la jerarquía. ¿De acuerdo? Esto tenemos que asimilarlo bien para poder comprender la obra de los maestros en su expresión inteligente. El efecto que producen estas mencionadas vidas o grupos de arquetipos sobre la humanidad y las inherentes consecuencias al manifestarse en los reinos subhumanos. Bueno, esto es así, y por lo tanto profundizarlo llevaría más que una vida, yo diría. Existe una corriente descendente de energía originada fuera de nuestra vida planetaria. La afluencia de esta energía, su inevitable efecto y consecuencia, de acuerdo con la ley cíclica, a medida que actúa sobre el plano físico, ha producido y produce los cambios que la humanidad observa con horror. Lo pone en conflicto inmediato el pasado con el futuro,
con lo cual los maestros expresan la más profunda verdad oculta que el género humano es capaz de captar y pone a la gran hermandad blanca en lucha con la gran logia negra, una culminante lucha, y abre las puertas a grandes energías antagónicas que podríamos denominar espíritu y materia, espiritualidad y materialismo, o vida y muerte. En último análisis, estas palabras significan tan poco como los términos bien y mal, que solo tienen cierto sentido para la conciencia humana y sus inherentes limitaciones. Yo acá quiero agregar algo, ese pequeño porcentaje de apostillas que doy a todo esto. Campos de fuerzas en pugna, campos de fuerzas, choques de campos de fuerzas en pugna. Lo cual hay que estar justamente, si enfatizamos cierto tipo de servicio, o si lo enfatizamos mal, o si le damos un mal manejo de los tiempos, y no cuidamos el aspecto armonía interior, no cuidamos el aspecto de resolver los conflictos o los patrones conductales, entonces vamos a seguir permanentemente con crisis sin solucionar los problemas de fondo. Máxime el caminante. La persona, evidentemente, en la vida humana, considerando desde el lado de la personalidad aún no alineada y conflictiva, cuando tiene los elementos adecuados de esa personalidad resueltos, entra en lo que se llama equilibrio de la personalidad. Y cuando esto se rompe, esa persona está prácticamente perdida, porque no se ha preparado. Esta es la gran diferencia entre el caminante espiritual y su aparentemente doloroso camino, pero si nosotros tomamos esto desde el lado de la escuela superior del espíritu, el camino espiritual debe ser un camino de alegría y no un camino de dolor. Tenemos que entender que la época de Dios se abrió hace poco, 1994, y el punto de máxima densificación fue 1995, lo que no significa que ya a principios del siglo teníamos gran densificación. Y también tenemos una gran densificación alrededor del año 2000. Por lo tanto, tenemos que entender todo esto, porque nuestro trabajo también está en las zonas de gran densificación. Y es ahí que muchos de nosotros tuvimos que ir a esas zonas de gran densificación a prestar auxilio. No vamos a entrar en detalles. Hago esto de no entrar en detalles para no herir la susceptibilidad de todos los que con el tiempo se pongan en contacto de este cassette, para que cada uno estire la mente y profundice, estudie y trabaje, capte y aplique. Este es el tema por el cual muchas cosas quedan así. El descenso de la energía, como hemos dicho, ha llegado al nivel más bajo. Por lo tanto, está cambiando el cariz de la presente oportunidad. Es decir, hay posibilidades para muchos. Para otros se produce aniquilamiento del cerebro. Las energías han pasado ya a lo que podríamos denominar punto decisivo. Y llegado al punto de ascensión, con todo lo que la frase implica. Cuando estas energías descienden, producen estimulación. Cuando ascienden, transmutación y abstracción. Nosotros tenemos que aprovechar estos momentos. Si aprovechar los momentos de estimulación y aprovechar los momentos de transmutación y abstracción, quiere decir entonces que nosotros podemos caminar junto con las energías, pero si nosotros nos encontramos en una polaridad no equilibrada, cuando estas energías ascienden, se produce entonces, si no hemos hecho un trabajo correctamente espiritual, si no hemos llenado nuestra conciencia de elementos superiores, vamos a hacer que estas células que se van regenerando y multiplicando se informen de una manera no ascendente, es decir, lastrada por los elementos arcaicos. Por consiguiente, ahí tenemos alterado el quimismo celular y por consiguiente marchamos hacia eso que sabemos es la obstrucción cerebral. De ahí que hay muchos elementos que juegan en muchas gradaciones, desde problemas gravísimos de tipo mental hasta problemas mucho más suaves como ser pequeñas depresiones. La esperanza del futuro depende de la inevitabilidad de la ascensión de las energías y sus efectos. Ustedes hace 9, 10 años que están trabajando con energías de una manera simple y hemos trabajado con energías de una manera mucho más inteligente, más pensada, a través de una propuesta de trabajo, lo que llamamos trabajo de campo en aquellos años 93-94, lo dimos parcialmente terminado en un momento dado y que retomamos también en parte en 1998. Debemos decir que nadie en la Tierra, en el mundo, puede detener el progreso, este cambio, ni a través de los planos. Sobre este proceso de descenso y ascenso descansa todo el panorama cíclico de la manifestación y de la afluencia y actividad de las nuevas y elevadas energías.
Finalmente, para terminar este trabajo de hoy, vamos a decir que este descenso de energías trae consigo, de acuerdo a la ley cíclica, ciertas inspiraciones nuevas semillas de esperanza para el futuro y también a determinados agentes activos, quienes son y serán responsables de la tarea de preparación, fertilización y de todas las empresas de la nueva era. Dichas energías descendentes evocarán también fuerzas obstructivas, es decir, que hay gente que quiere oponerse a estas energías. Se evocarán fuerzas obstructivas que ya vienen haciéndolo desde hace muchos años. Se las enfrenta en los niveles espirituales más elevados, también se las enfrenta a veces en los astrales en el plano físico, pero fundamentalmente la lucha se entabla o se las enfrenta en los niveles sutiles, porque a su vez son evocadas por el violento impacto del futuro avatar, Es decir, que repetimos esta última frase, también fuerzas obstructivas, y dicen los maestros que las así denominadas fuerzas malignas obstructivas se las enfrenta en los niveles espirituales más elevados, porque a su vez son evocadas por el impelente impacto del futuro avatar. Bueno, esto lo dejamos así. Sabemos que el avatar también puede considerarse como un grupo de personas, la cual podríamos decir el gran grupo global es el gran grupo global avatar, que no tiene nada que ver específicamente, se lo toma como un elemento de intención impersonal, porque hay grupos bien definidos, con su nombre bien definido, lo cual no es malo y es importante para cada equipo de trabajo, para cada campo de fuerza. Futuro avatar, bueno, sabemos que es ese ser, ese gran maestro que tiene a su cargo la nueva era de Acuario. Y sabemos que estos grandes maestros, al igual que toda la jerarquía, están trabajando, no solamente canalizando aquellas energías a través de los grandes logos siderales, sino que también están trabajando para cerrar las puertas del mal cósmico y del mal astral y del mal implícito dentro de las estructuras terrestres. Energías de las cuales estuvimos comentando, energías ascendentes de transmutación y abstracción, por ejemplo, y de las energías que se mueven también dentro del plano cósmico, se está produciendo paralelamente una evolución espiritual dentro de las almas en la jerarquía misma, es decir, hay reajustes, hay elevación, crecimientos, y estos reajustes o evoluciones espirituales se procesan en la zona intermedia de la conciencia divina, a la que se denomina, en lo que concierne a la humanidad, triada espiritual. Es una zona que abarca planos mentales superiores, los niveles búdico y átmico, de percepción y actividad divina. El descenso de estímulo avatárico permite a ciertos maestros recibir mucho antes una iniciación mayor, que de otra manera, de no estar en juego estas energías en este momento cósmico, no hubiera sido posible. De este modo está en marcha un gran proceso de ascensión y realización espiritual, aunque por ahora se puede percibir un tenue comienzo. De allí que numerosos discípulos en probación se encaminen hacia las filas de los discípulos aceptados, recibiendo muchos de ellos la iniciación correspondiente. En esta conmoción o movimiento jerárquico que intensifica y va paralela a la conmoción en el plano físico, se halla en parte el origen del proceso de preparación que se ha instaurado entre algunos discípulos, acelerando así el periodo de etapa de realización. Respecto a la jerarquía misma, hablando esotérica y técnicamente, ya que la mayoría de las jerarquías se encuentran en la evolución esotérica, es decir, en la evolución del corazón, muchos de sus miembros están siendo retirados de cierto punto y absorbidos en el concilio del Señor. En otras palabras, estos maestros o esta jerarquía pasa a un trabajo superior, convirtiéndose en custodios de la energía de la voluntad divina, y no simplemente en custodios de la energía del amor. De allí en adelante actuarán comunidades de poder, no solo comunidades de luz. Su trabajo
se hace dinámico en vez de atractivo y magnético, y concierne al aspecto vida y no únicamente al aspecto alma o conciencia. Los lugares que deja nuestro maestro, son ocupados, de acuerdo a la ley de ascensión, por los discípulos avanzados, los iniciados que pertenecen a sus ramas. Y de acuerdo a este mismo proceso, el lugar de dichos iniciados y discípulos ascendidos a trabajos más importantes son ocupados por discípulos y probacionistas. Esto es la verdad de la mala interpretación y terriblemente tergiversada que se halla detrás de la enseñanza acerca de los denominados maestros ascendidos impartida por ciertos dirigentes que no vamos a comentar. Hay una frase muy común que me llamó la atención. ¿Por qué aparece esta frase cuando se siguen los caminos, no solamente lo que se llama el camino, primero el camino místico, que es el que comienza todo caminante espiritual? Hay una frase que se procesa que dice: en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Estas tres palabras o frases expresan la triplicidad de la manifestación. Es muy importante comprender la triplicidad de la manifestación. Ser, dicen los maestros, significa el aspecto espíritu. Nos movemos, el alma, llamada también o considerada también el aspecto conciencia. Y vivimos significa la apariencia en el plano físico. En este plano exterior tenemos la fundamental síntesis de la vida encarnada. Ahí tenemos bien un proceso de síntesis, pero fíjense qué importante, tenemos que asimilarlo. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es decir, en Dios, o en el lobo, o lo que es en el aspecto de las grandes deidades arquetípicas de este plano físico. Es evidente que al lograr la atención planetaria, es decir, el reino de la actividad jerárquica, y no la vida de los tres mundos, esto es muy claro, constituye la esfera de dicha atención. Es cuando los discípulos van concientizando el correcto camino del servicio y su expresión de evolución interior entra en ese campo de atención. Porque hay mucha gente que hace cierto tipo de servicio y no entra en esa esfera de atención, porque no han desarrollado, digamos, el camino interno que hay que trabajar y desarrollar. El cambio resultante de este punto de tensión, el movimiento con sus consecuencias, se produce en el reino de la experiencia y percepción del alma. Se puede observar un efecto secundario en la conciencia humana, en el reconocimiento de los valores espirituales por parte de los hombres, las tendencias e ideologías que aparecen en todas partes y las claras líneas demarcatorias surgidas en la región de los propósitos y objetivos humanos. Todo ello es el resultado de grandes cambios efectuados en el campo de la conciencia superior, condicionados por el alma de todas las cosas. Tiene lugar mayormente en el reino de lo que se llama anima mundi, y el alma humana y el alma espiritual son solo aspectos o expresiones de esa gran totalidad. Los cambios que ocurren en las mutables y cambiantes realidades de la conciencia del alma y de la percepción espiritual de los miembros de la jerarquía son responsables de las nuevas tendencias de la vida del espíritu y de los nuevos métodos de entrenamiento de discípulos, como por ejemplo el experimento de exteriorizar los ramas de los maestros, experimento que ha seguido casi hasta la actualidad. Sí, hubo muchos ramas de los maestros a principios de la década del 80, mucho antes, con distintas alternativas. Algunos fueron parcialmente disueltos, otros totalmente disueltos, y otros continúan. Entonces han sido experimentos e instrucciones para la nueva era. Es decir, ciertos tipos de enseñanza que en un momento dado fueron dadas al mundo, otras no, y algunas se darán en el futuro. Este nuevo acercamiento a las condiciones de la vida, como resultado de la afluencia de nuevas energías, está produciendo la tendencia universal hacia la percepción grupal, porque es la gran disyuntiva de los caminantes espirituales, el tema grupal, cuyo resultado más elevado permitirá a la familia humana dar el primer paso hacia la iniciación grupal, tema que estamos tratando. Es decir, los maestros consideran que pronto la evolución de un grupo hace que asciendan y se eleven todos mucho más rápido que se lo harían individualmente.
Hasta el presente nunca se había hablado de la iniciación grupal. Solamente se había hablado de la iniciación grupal en relación a la conexión con las iniciaciones superiores que emanan del centro de Shambhala. La iniciación grupal tiene como fundamento una unida y uniforme voluntad grupal dedicada al servicio de la humanidad, basándose en la lealtad, colaboración e interdependencia. En el pasado se ha dado importancia al individuo, su entrenamiento y acercamiento a la iniciación y su solitaria aceptación en el templo de la iniciación. Pero en el futuro, esta concentración individual cederá su lugar a una condición grupal que permitirá a varios discípulos progresar en conjunto, llegar ante el gran iniciador y simultáneamente lograr esa gran comprensión, exitoso resultado y recompensa del discipulado. Estas reglas son ahora aplicables a los grupos de discípulos en probación y no a los discípulos aceptados. Deben ser y serán las características y el objetivo purificador del individuo consagrado, considerándose que la humanidad las ha captado adecuadamente. Han sido postuladas por todas las grandes religiones durante el transcurso de los siglos y reconocidas como las principales cualidades condicionantes de todos los discípulos. Estas reglas o fórmulas de acercamiento son analogías inferiores de reglas superiores, las cuales han de comprometerse a cumplir y seguir y obedecer juntos los grupos de discípulos. La jerarquía en que ingresarán después de la debida prueba y aceptación será la misma, pero caracterizada por idéntica percepción egoica, animada por una similar actividad espiritual, funcionando de acuerdo a las leyes análogas, pero condicionada por dos desarrollos progresivos y evolutivos. 1. Contacto más estrecho, invocador y evocador, con Shambhala, por lo tanto, mayor respuesta al aspecto voluntad de la divinidad. 2. Actitud invocadora por parte de la humanidad, basada en la fundamental descentralización de la egoísta conciencia humana y en la conciencia grupal, la cual va despertando rápidamente. En realidad esto significa que la jerarquía estará en relación más estrecha con el gran concilio de Shambhala y más íntimamente interrelacionada con la humanidad, de manera que tendrá lugar una doble fusión, produciendo el proceso integrador, cualidad de la nueva era, y la inauguración de la etapa acuariana de la historia planetaria. Vamos a hablar ahora, para concluir este primer trabajo de las reglas de la iniciación grupal, a comentar estas reglas para los aspirantes. Solamente vamos a considerar, para concluir este trabajo, con las reglas para los aspirantes. Las reglas son 14. Para los aspirantes, regla número 1. Que el discípulo, porque el discípulo es discípulo aspirante, investigue dentro de la profunda caverna del corazón. Si allí arde intensamente el fuego, dando calor a su hermano, pero no a sí mismo. Ha llegado el momento de solicitar autorización para presentarse ante el portal. Aquí ha concluido la primera regla. Regla número 2. Estamos hablando de aspirantes. Cuando la solicitud ha sido presentada en triple forma, que el discípulo la retire y olvide que la ha presentado. Regla 3. Triple debe ser el llamado, tomando mucho tiempo su enunciación. Que el discípulo emita su llamado a través del desierto, sobre los mares y a través de los fuegos que los separan del portal oculto y velado. Regla 4. Que el discípulo se ocupe de evocar el fuego, nutrir las vidas menores y mantener así girando la rueda. Regla 5. Que el aspirante discípulo procure que el ángel solar atenúe la luz de los ángeles lunares, permaneciendo como única luminaria en el cielo microcósmico. Regla 6. Los fuegos purificadores arden tenuemente, cuando el tercero es sacrificado al cuarto. Por lo tanto, que el discípulo se abstenga de quitar la vida y que nutra lo más inferior con el producto del segundo. Regla 7. Que el discípulo dirija su atención a la enunciación de esos sonidos que repercuten en el aula donde deambula el maestro.
que no emita las notas menores que inician la vibración dentro de las aulas de Maya. Regla 8. Cuando el discípulo se acerca al portal, los 7 mayores deben despertar y evocar sobre el doble círculo respuesta de los 7 menores. Regla 9. Que el discípulo se fusione dentro del círculo de los demás yoes. Que se fusionen en un solo color y aparezca su unidad. Solo cuando el grupo es conocido y presentido, la energía puede emanar sabiamente. Regla 10. La hueste de la voz, los devas en su graduada fila, trabajan incesantemente. Que el discípulo se dedique a considerar sus métodos y aprenda las reglas por las cuales la hueste trabaja dentro de los velos de Maya. Regla 11. Que el discípulo transfiera el fuego desde el triángulo inferior al superior, que es creado por el fuego del punto medio. Regla 12. Que el discípulo aprenda a utilizar su mano para servir. Que busque en sus pies la marca del mensajero. Que aprenda a ver con el ojo que observa situado sobre los 2 ojos. Regla 13. El discípulo debe aprender y comprender 4 cosas antes de serle revelado el misterio más recóndito. Primero, las leyes que rigen aquello que irradia. Segundo, los 5 significados de la magnetización. Tercero, la transmutación o el secreto perdido de la alquimia. Y por último, la primera letra de la palabra impartida o el oculto nombre egoico. Y finalmente la regla 14, muy cortita, dice: escuchen, discípulos aspirantes, toquen, vean, apliquen, conozcan. Y así con este trabajo hemos concluido las 14 reglas para la iniciación grupal. Esto aparentemente suena un poquito difícil y complicado, pero ha sido dado así, de esa forma. Nos quedaría solamente las reglas para discípulos iniciados. Por el momento lo dejamos acá. Posiblemente podamos analizar por la grabación estas implicancias.